Mateo capítulo número 24. Muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Mateo capítulo número 24, hemos estado estudiando la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 24. Y hoy vamos a leer los versículos 14 hasta el 21. Mateo capítulo 24, 14 hasta el 21. Vamos a leer. Si la persona que está allí a su lado no tiene Biblia, usted quiere prestarle o compartirle o... ¿Ya encontraron, mis hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Mateo capítulo 24, verso 14, dice así. Vamos a leer. Dice, lea que se escuche su propia voz. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Amén. Hasta ahí no más. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir la bendición del Señor. Y vamos a rogar a Él que Él hable a nuestras vidas. Padre, esta mañana, después de este tiempo que te hemos adorado y exaltado, ahora nos disponemos para meditar en tu santa palabra. Este mensaje que tú dejaste antes de entregar tu vida allí en la cruz, Señor. Padre, que nuestros sentidos, nuestro entendimiento sea abierto para que podamos comprender la palabra que hemos leído y que va a ser expuesta, Señor. Padre bueno, Padre maravilloso, que nuestra fe sea afirmada y afianzada en ti, en tu verdad, en tu palabra, fortalecida con tu poder, Señor. Padre, que hables en esta mañana y podamos todos ser bendecidos y estar preparados para el día y el momento que tú nos llames, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, entonces hemos estado hablando acerca del final de los tiempos. Hace 8 días retomamos lo que habíamos empezado a hablar hace 15 días acerca de 3 preguntas que el Señor Jesucristo está resolviendo. 3 preguntas que le formulan al Señor Jesucristo. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos tenían una grande curiosidad de en qué momento el Señor vendría, en qué momento esas señales se cumplirían. Yo no sé si atrás me están escuchando. ¿Sí están escuchando bien? Claro. Bueno, es que pusimos un bafle más, entonces
pareciera ser que no se escuchara. Bueno, entonces, mis queridos hermanos, le hacen las preguntas al Señor y el Señor la responde. No nos dice, el Señor no nos dice la respuesta de dónde a dónde va cada pregunta, ¿sí? No nos dice de dónde a dónde va cada pregunta, sino que Él empieza a responderlas. Y en determinado momento, perdón un segundo, en determinado momento el Señor dice algo y después vuelve a tomar el tema y amplía la respuesta, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que habla de los falsos cristos. Viene, toca el tema, aborda otro aspecto, después vuelve y habla acerca de los falsos cristos, vuelve y habla de otro tema, y vuelve y habla de los falsos cristos. Entonces, ahora, permítame decirles esto. Resulta que nuestra lógica, nuestra mentalidad, la estructura de nuestra cabecita es diferente la occidental a la oriental. Es diferente como pensaban esos países, como piensan, por ejemplo, lo que son los árabes, israelitas, egipcios, todos esos piensan un poco diferente a como nosotros pensamos. La lógica de ellos, estoy haciendo una aclaración, la lógica de ellos es un poco distinta a la nuestra. Nosotros estamos marcados por el pensamiento filosófico griego, ¿sí? Los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos desarrollaron un pensamiento y es el que nos transmitieron y es el que nosotros desarrollamos, ¿sí? Nosotros vamos trabajando como una secuencia muy lógica, mientras que la mentalidad occidental es más bien circular, ¿sí? Ellos van tejiendo su pensamiento, su discurso de esta forma. Nosotros, ¿sí? Y usted se da cuenta, cuando algo tan simple, ¿cómo le fue hoy? Y entonces empieza a contarle desde por la mañana, cuando salió el bus, el trancón, cuando llegó a la oficina. ¿Ve? Esa es nuestra mentalidad, mientras que la de ellos es en otro sentido. Desarrolla otra forma. Usted puede buscar en internet y ver, por ejemplo, escríbase ahí en internet diferencias entre el pensamiento oriental y el pensamiento occidental y va a encontrar. Por eso entonces, el Señor Jesús, en ese pensamiento a quienes les está hablando, lo expone de esa forma. Toca un tema, avanza, vuelve y toca el tema, avanza, vuelve a lo mismo, vuelve y avanza, ¿sí? Pero también yo creo que el Señor lo hizo adrede. ¿Con qué fin? Porque Él no está interesado en que nosotros sepamos el día y la hora, la fecha. Leía anoche, ayer, esta mañana, que hubo un pastor, un profeta, y dijo en el 2014 que en un año empezaría el gobierno del anticristo, ¿sí? El 2015, terminó el 2016 y aquí estamos. No ha empezado el gobierno del anticristo. Entonces, nosotros queremos saber y nos gustaría saber cuándo y cómo van a ser las cosas, cuándo, en qué momento van a empezar a desarrollarse. Pero la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, sino solo nuestro Señor Jesucristo, solo Dios y nadie más. Hermanos, entonces, la última parte que miramos hace 8 días, el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Interesantísimo, ¿verdad? Leí una frase, encontré una frase en internet que me gustó muchísimo y se la quiero dejar a ver si me acuerdo cómo fue. La carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. ¿Sí? Eso me llamó mucho la atención. La carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Eso me pareció interesante. Eso me gustó muchísimo. Porque a veces como que nos afanamos, pero como dice el dicho, no por madrugar más va a amanecer más temprano. La carrera del cristiano no es que uno coja y se desespere. Tiene que ir constantemente, todos los días, todo el tiempo, no puede detenerse, sino que tiene que ir cada día buscando más y más y más y más del Señor. Esa es la meta del cristiano, encontrarse con Cristo, no salir corriendo. Bueno, entonces, el Señor dijo, el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. No dice el que persevere 20 años, 2 años, 10 años, 50 años, sino el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Podemos dar muchos ejemplos. El otro día miraba una competencia, vi unas de automovilismo, otras de atletismo, otras de diferente índole. Y hubo personas que le faltaban unos pocos metros para cruzar la meta. Corrieron bien toda la competencia, pero ya llegando se les acabaron las fuerzas, desmayaron, les dio, como dicen popularmente, les dio la pálida y cayeron ahí antes de cruzar la meta. Vi otro caso de un par de ciclistas, él viene solito, los demás competidores, otros vienen como a 100 metros, y él pues se empieza a alistar para la foto, pues él ya ve que los demás vienen lejos, entonces él se alista para la foto y empieza a arreglarse la camiseta y a subirse la cremallera, y pierde el equilibrio y se cae al piso. Y los demás lo pasaron y se llevaron el premio. La Biblia dice, corred de tal manera que lo obtengáis, ¿cierto? Así dice la palabra, dice el apóstol Pablo. Entonces el Señor Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ojo, porque hay por ahí una doctrina que es totalmente antibíblica, que dice que si usted hoy pasó aquí al frente, hizo la oración de fe, una decisión pública y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, ya usted será salvo, no importa lo que haga de ahí en adelante. Eso no es lo que dice el Señor. Aquí dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice el que venga y haga una oración, el que venga y repita una oración, el que pase al frente y levante la mano. Lamentablemente, muchos predicadores han reducido el evangelio a eso, a esa oración. Entonces la persona sale y sigue haciendo lo que venía haciendo. No hay un arrepentimiento, no hay una conversión, no hay un cambio, no hay una renovación, no hay una regeneración. Renovados y transformados, dice la palabra. Tiene que haber la regeneración, es ser hechos de nuevo. Entonces vienen y le dicen a la gente, tranquilo, usted haga la oración y ya aceptó a Jesús, listo. Todos los días uno tiene que estar preparado si el Señor le llama a uno a su presencia o no. Bueno. El libro de Ezequiel, el profeta dice, escúcheme lo que dice el profeta, lo voy a decir de esta manera.
si una persona impía, pecadora, dice, se aparta de todas las impiedades que cometió y hace la justicia, ninguna de las impiedades que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Correcto? ¿Es claro para todos? Viene un señor que es ladrón y se arrepiente y no vuelve a hacer eso. Dice que ninguna de las impiedades que hizo le serán tenidas en cuenta. Pero, de otro lado, habla de una persona justa. Dice, si el justo se apartare de la justicia e hiciere impiedad, dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por la injusticia, por la impiedad que hizo, por ella morirá. Eso está en el libro de Ezequiel. Quédenos claro, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En días pasados, no voy a decir ahora el nombre, me enteré de un hermano que falleció hará unos 15, 20 días. Él asistió a una iglesia y a varias iglesias cristianas. Al último tiempo, según oí, no estaba asistiendo. Me comentaron algunas personas que estaba entregado al licor. En lo personal, varias veces lo llamé, varias veces lo visité, esto ya hace años, pero no volvió. Y me dicen que murió de un infarto. O sea, usted sabe que un infarto es una cosa fulminante. Murió en ese instante. Cuando me comentaron, yo me preguntaba, Dios mío, ¿cómo estaría esa persona contigo? Yo no dije, Señor, ¿habrá tenido tiempo para arrepentirse? Porque si vivió 65, 60, 70 años, todo eso fue el tiempo que Dios le dio para que se arrepintiera. Pero no lo aprovechó. Mis queridos hermanos, nada más que hacer. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio, entonces, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Nosotros leemos este texto demasiado a la ligera. No lo analizamos. No analizamos la palabra profética, aún el mandamiento que el Señor está dando. Será predicado. No es una pregunta, ¿será predicado? No. Será predicado. El Señor Jesucristo dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se está cumpliendo esta palabra. Alguien dirá, pero eso es muy fácil. Uno empieza a anunciar, a predicar algo y eso se va extendiendo, esparciendo. No, Señor. El libro de los Hechos nos cuenta de un par de casos de personas, uno se llamaba Teudas o Teudas. Dice que se levantó, consiguió un grupo de seguidores, lo mataron y todos se dispersaron. Eso dice el libro de Hechos y nos cita dos casos. No ha sucedido así con el Señor Jesucristo. Él murió y sus seguidores siguen extendiéndose por todo el mundo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, el evangelio lugares. Yo no sé, yo creo que sí les conté, ya recuerdo que sí les conté la historia de una misionera. Ustedes saben, quienes de pronto no conocen, la Misión Evangélica Buenas Nuevas, nuestra misión, fue fundada primeramente, pues desde luego, por el Señor Jesucristo, en la parte
espiritual, divina. Pero hubo una mujer linda, preciosa, que en el año 34 dejó su país y vino a Suramérica, Colombia, empezó por los Santander, por la Arauca, predicó el Evangelio, ¿sí? Y bendito sea el Señor, estableció las buenas nuevas. Pero, y uno cree que es el único caso. Resulta que en el diario El Tiempo, hace unos 15, no, como un mes, yo creo, salió también una periodista, hizo una crónica, un reportaje sobre la historia de otra mujer que vino y se ubicó por el lado oriental de Colombia, ¿sí? Y vino y predicó y habló y se metió entre los indígenas y dice que todo lo que traía era un Nuevo Testamento. Y dice que toda esa región de Guainía, Baupés, muchas iglesias fueron levantadas. Ella no vino anunciando una denominación, vino anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo y muchos creyeron. Y les contaba hace 8 días que en el grado de los niños en el colegio donde estudian mis hijos y algunos hijos de hermanos de aquí, presentaron una obra de unos jóvenes misioneros, ¿sí?, que vinieron a Suramérica y predicaron el Evangelio. Muchos de ellos, algunos de ellos murieron a manos de tribus indígenas. Tenían miedo y temor de los que venían, y para estas que eran como monitos, ¿sí?, de cabello rubio, ojos azules, y pues los otros cabello negrito, piel tostada, pues los veían raros. Y resulta que algunos de ellos los mataron, jovencitos, dejaron viudas y mujeres que no quisieron regresar a los Estados Unidos, sino que siguieron anunciando y predicando el Evangelio. Mire cómo las palabras del Señor Jesucristo se han estado cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Gloria a Dios. Mire, les voy a dar un par de cifras que tengo acá. En el año de 1900, es decir, hace 116 años, un siglo y 16 años, había menos de 9 millones de creyentes en África. Voy a darles algunos datos. Ahora hay más de 541 millones de cristianos en África. Yo digo, gloria a Dios. Es decir, hermanos, en un siglo, ¿cuántas veces creció? De 9 millones pasaron a 541 millones de creyentes. Gloria al Señor. Eso lo dice el Boletín Internacional de Investigación Misionera. Hay gente dedicada a sacar todas esas cifras. Se cree que 2.4 mil millones de personas somos cristianos. De los 7.000 que hay, 2.400 millones de personas en este momento son cristianos. Bueno, gloria a Dios por eso. Se estima que en el mundo, por eso les doy estas cifras, porque esto tiene que movernos a orar. Se estima que hay 136 millones de ateos en todo el mundo. Oremos por los ateos, por los que dicen no hay Dios. Como nos dice el salmista, dice el necio en su corazón no hay Dios. La mayor necedad que puede salir de la boca de cualquier ser humano, sea científico, sea el que sea, llegar a decir que no hay Dios. 136 millones de ateos. Entonces en sus oraciones recordemos a aquellos que no creen en Dios sí. Pero también les voy a dar esta cifra. 10 cristianos al día son asesinados a nivel mundial. 10 cristianos cada día. Imagínense, una cifra altísima. Lo que pasa es que, pues eso, los medios sí no lo publican. Eso sí no lo anuncian, ¿cierto? Y esta cifra la da una organización que se llama Puertas Abiertas. Ahora, escuche lo siguiente, según CNN en español,
Se espera que el cristianismo crezca a 2.170 millones, perdón, de 2.170 millones a 2.920 millones de personas para 1950, escúcheme. Voy a decirlo. CNN dice que en este momento hay 2.170 millones de personas. El otro estadista dice que 2.400 millones. No es mucha la diferencia. Claro, si hablamos en ese índice. Pero que al año 1950 habrán 2.920 millones de personas, 2.920 millones de personas en el año 2050. Perdónme, gracias. Entonces, y eso lo dice CNN en español, usted lo puede buscar, ¿sí? De eso hay cifras. Los países de mayor crecimiento de cristianos, le voy a decir cuáles son los 10 países con mayor número con mayor índice de crecimiento. El primero, se los voy a leer. Primero, Nepal. Segundo, China. Tercero, Burkina Faso. Cuarto, Singapur. Quinto, India. Sexto, Vietnam. Séptimo, Benín. Octavo, Rusia. Noveno, Bangladesh. Décimo, Corea del Sur. Esos son los 10 países donde más está creciendo el cristianismo. La mayoría son en África y en Asia. Hermanos queridos, entonces Dios está dando la oportunidad a todas las naciones que escuchen el mensaje de salvación. Entonces yo me llenaba de gozo, de alegría, y yo decía, bendito sea el nombre del Señor. Pero también uno se inquieta, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hace unos 2 meses estuve hablando con los pastores y yo les dije, bueno hermanos, vamos a sacar un grupito, vamos a irnos unos 5. Yo veo que buenas nuevas, por ejemplo, en la zona de Antioquia, Caldas, todo ese sector nosotros no tenemos congregación. Lo que es para el lado del valle, teníamos una congregación en Pradera Valle y nos tocó sacar al obrero allí porque lo amenazaron de muerte y un día lo tenían para matarlo. Y Dios en su santa misericordia lo protegió y lo guardó, lo libró, porque resulta que él estaba allí. Yo estuve allá en Pradera Valle y de verdad que eso produce escalofrío. Es un lugar muy tenebroso. Espiritualmente se siente mucha pesadez. Y hubo 2 hombres que lo cogieron y se lo llevaban, cuando de pronto llegó otro mafioso que era de mayor que los otros, aunque pertenecían a diferentes grupos, cuadrillas. Y entonces llegó este mafioso y dijo, oiga, ¿ustedes para dónde llevan al pastor? Entonces dijo, no, es que vamos a ir a una vuelta. Dijo, no señor, al pastor me lo dejan acá. ¿Por qué conocía? Porque resulta que la mamá de ese señor estaba enferma. Este hombre fue y oró y Dios la sanó. Mire pues cómo Dios hace las cosas. Mire lo maravilloso que es el Señor. Entonces cuando lo llevaban para, como dicen ellos, darle piso, porque ya estaba sentenciada la muerte para este hombre. Estaba sentenciada la muerte para este hombre. Y entonces lo llevaban a matarlo y en esas llegó en una moto el otro mafioso y dijo, ¿para dónde llevan al pastor? No, que vamos por allí. No señor, me lo dejan acá. Y dice que él se arrodilló a orar allí en medio de la calle y empezó a orar, los otros seguían hablando y que no sé qué más. Después que él terminó su oración, miró, ya no había nadie. Después llegó otra advertencia, incluso pusieron una multa muy alta al cura y otros, les pusieron multas, ¿cómo se llaman eso? Extorsiones, ¿sí? Por predicar la palabra, bueno, allá en ese sector la mayoría de negocios
el 99% de los negocios tienen que pagar extorsión. Las iglesias, sea católica, sea el credo que sea, tienen que pagar extorsión. A él le pidieron varias veces, alcanzó a pagar 1 o 2 veces, pero no había dinero, entonces lo amenazaron de muerte. Entonces, por prudencia, tocó sacarlo. Le decía yo a los pastores, toda esta región no tenemos. ¿Por qué no nos animamos y nos vamos una semana, un día a evangelizar? Yo estuve predicando en los buses, no lo digo para ufanarme ni nada de eso, lejos esté de mí, en Medellín. Y estuve predicando y gracias a Dios hubo gente que respondió la invitación, llamó, estuvo buscando al Señor. Hermanos, pero ¿qué pasa? Nos dormimos, tenemos que reactivar ese llamado, esa comisión que el Señor Jesucristo nos hizo, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Hermanos, ahora pasemos a otro versículo. Yo no tengo ningún afán de terminar hoy los versículos que hemos leído. No quiere decir que me voy a quedar aquí hasta las 7 de la noche. Seguramente me quedaría solo porque tienen ustedes que hacer. Pero estamos sacando varios domingos para estudiar este tema. Dice el versículo 15, un versículo bastante difícil. Varias veces en lo personal he pasado en mi lectura por allí y como que me hacía loco, ay, yo no me quiero meter a estudiar eso, Señor. Pero yo dije, Dios, yo no puedo llegar mañana con las dudas, con cosas que no son. Entonces me puse a estudiar el versículo 15. Son palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, bueno, eso ya lo vamos a mirar después del entonces. Pero ¿a qué se refiere la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Entonces, si usted gusta, abra su Biblia un momentico en Daniel capítulo número 9, verso 27, sin perder allí. Vamos a ver qué aprendemos. Daniel 9, 27. Estamos en una escuela dominical y estamos estudiando la palabra. Daniel 9, 27. Dice, ¿ya encontraron? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Alguien entendió? ¿Se dan cuenta por qué era que yo no me quería meter por allá? ¿Alguien puede pasar y explicarnos ese versículo? Pues mire, mis queridos hermanos, yo me puse a leerlo en diferentes... Juan, pensé que iba a venir para acá. Yo lo vi alistándose a ponerse de pie, yo dije, va a explicar. Hermanos, lo leí en diferentes versiones. Y se lo voy a explicar de esta manera. Escúcheme porque no lo voy a decir sino una vez. Si a usted le preguntan, ¿y qué significa la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Usted va a decir lo siguiente. El gobernante de ese momento, el anticristo, ¿sí?, firmará un tratado con las naciones por 7 años. Pero a la mitad de los 7 años pondrá fin a los sacrificios y ofrendas que se hacen allá en el templo, en el lugar santo, en Jerusalén.
Después de muchas abominaciones, él hará algo terrible, y es que ofrecerá algo profano en el templo. Entonces lo que está destinado para venir sobre él vendrá. ¿Los confundí más? ¿No entendieron? Entonces se lo voy a volver a decir. Estoy explicando Daniel 9:27. No sé si lo puedo decir. Yo tuve que escribirlo, leerlo varias veces para poderlo traducir. Por eso el Señor dijo, el que lee, entienda, porque no es fácil. Habrá un gobernante. Ya estamos hablando del final de los tiempos. El gobernante, por supuesto, el anticristo. El anticristo estará allá en el templo, en Jerusalén, en el monte santo de Dios, donde está Jerusalén. ¿Está levantando la mano, cierto? Ya. Entonces, dice que empezará a ofrecerse en los sacrificios que se ofrecían en la antigüedad. Tengamos en cuenta que para los judíos el Mesías no ha venido. Entonces ellos seguirán ofreciendo los sacrificios y ofrecerán sus sacrificios. Y entonces dice que él hará un pacto con las naciones por 7 años. Cuando habla ya de una semana, se está refiriendo a 7 años. Entonces dice que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, romperá el pacto. Y él ofrecerá algo espantoso que causará repugnancia mundial. La gente dirá, no, hasta allá sí no vamos, no estamos de acuerdo con eso. ¿Qué será lo que va a ofrecer? No lo sé, pero es lo que nos está diciendo allí. Y dice que hará tal cosa, se pondrán tan feas las cosas, que después de eso vendrá Cristo y lo destruirá. ¿Quedó más claro o no? ¿Qué va a decir allá el hermano David? Es que, a ver. Muchas gracias. Sí, señor. Excelente su apunte. Voy a decirlo para los que nos oyen en internet. Dice el hermano David Aguirre que en este momento, en el lugar donde está construido, donde fue construido el templo de Jerusalén, está construida un templo que se llama la mezquita de Omán, ¿sí? No de Omar, Omán, ¿sí? Pero eso es de orden musulmán, ¿sí? Eso no es cristiano. Dicen que los judíos tienen prefabricado el templo, que en el momento en que logren quitar esa mezquita de allí, ahí van a establecer el nuevo templo. Cuando eso empiece a suceder, hermanos queridos, póngase a orar y ayunar fuertemente para que la fe no falte. No deberíamos esperar allá. Oremos ahora y ayunemos ahora. ¿Sí? Porque las cosas se pondrán feas. Entonces, el versículo que dice el Señor en Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, escucha, ahora ya nos queda un poquito más claro. Cuando vean que en el lugar santo se produzca esa abominación desoladora a manos del anticristo, de los sacrificios que él cometerá, dice que entonces vendrá Jesús y lo destruirá. El apóstol Pablo dice que aquel inicuo a quien el Señor destruirá con el resplandor de su
venida. Eso nos dice en Tesalonicenses. Entonces ya nos queda un poquito más claro el versículo 15 de la desolación de la cual habló el profeta Daniel. ¿Usted estaría en condiciones de explicarlo? Como que no, ¿cierto? Que no, todavía no les queda claro. Pero los animo a que lo lean, lo estudien y lean esos versículos en otra versión, eso les va a ayudar. Cuando esto suceda, el Señor advierte y aconseja. Entonces, ahora volvemos como que a nuestra lógica. Ahora sí, versículo 16. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Ay, ay, ay. Lo primero. El segundo, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ya está cogiendo más sentido, ¿verdad? Se lo voy a volver a explicar. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cuando veamos que se levanta el templo en Jerusalén, donde estuvo el templo que construyó Salomón, que a propósito fue el mismo lugar donde Abraham fue a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, es el mismo lugar. Entonces se construirá el templo de los judíos, el templo de Salomón, y empezarán a hacer ya los sacrificios. ¿Sí? Estando el anticristo, hará un acuerdo con todas las naciones por 7 años. Por 7 años. Dice que él, a la mitad de los 7 años, ya extrayendo esto de Daniel, dice que a la mitad de los 7 años él romperá el pacto, ofrecerá algo abominable, algo terrible, que traerá desolación, que traerá juicio, castigo. Entonces dice que vendrá el Señor y lo destruirá y acabará con él. Pero antes de que venga el Señor, eso yo lo estoy poniendo en términos como si fuera de un día para otro, pero pueden pasar 7 años. Entonces, dice el Señor, cuando vean esa abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. Yo me preguntaba por qué. Los que estén en las ciudades huyan a los montes, porque los perseguirán y los matarán. Versículo 9 del mismo capítulo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Sí se da cuenta? Y después vuelve y dice, vuelve y toma el tema y dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El refugio para muchos, yo decía, Dios mío, yo tengo, les cuento, yo tengo una navajita de esas suizas multiusos que tienen como 14 o 20 servicios. Yo la tengo ahí guardada. Hermanos, yo no sé cuándo, he pensado, yo la tengo ahí guardadita. Cuando se pongan feas las cosas, yo no me voy a quedar por acá. Yo cogeré los míos, mi familia, mi esposa, mis hijos, nos vamos para el monte. Y allá tocará llegar a cazar. Por eso, hermanos queridos, mire, nuestra juventud hoy día, lamentablemente, tristemente, no saben hacer un arroz, no saben cuánto se gasta para tibiar un huevo, para dejarlo duro. ¿Sí? Hermanos, yo he pensado en lo siguiente. ¿Conocen ustedes los cultivos hidropónicos, sí o no? Que se cultiva en agua. Es un poco más dulce, pero bueno, a los que no les gustan los tomaticos,
coman tomates, ¿sí? Los que no les gustan las legumbres, cómanlas. Miren, mis queridos hermanos, en serio, las cosas se van a poner feas. Yo quisiera decirles otro mensaje. Yo quisiera hablarles de prosperidad y darles una palabra profética y decirles que el año 2017 va a ser un año donde usted va a alcanzar lo que nunca había alcanzado, va a tener la plata que nunca había tenido, que lo van a ascender de puesto, bla, 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 bla. Y ustedes salen felices de acá. Pero si viene el anticristo y empieza este tiempo de persecución, tenemos que robustecer nuestra fe. Oren por sus hijos, oren por sus nietos. Yo les cuento, yo creo que no hay 2 días seguidos que yo no ore por mis hijos. Yo todos los días estoy orando con nombre propio. Los casados, Sara que ya tiene bebé, oro por ellos. Yo oro por los hermanos. Yo les mando mensajes de texto. Yo los animo. En la semana yo estoy orando por los hermanos. Porque a mí me preocupa, hermanos, nuestra salvación. Es en serio. Yo oro por las personas que no conocen de Cristo. Estoy orando y pidiéndole al Señor. Porque después no habrá nada más que hacer. Entonces, hermanos, vale la pena aprender cómo se hace un fuego. Hay personas que no tienen la menor idea. Hay jóvenes que no prenden una cerilla, no saben prender un fósforo. En serio, no es por ofender, pero no sabe. Hermanos, el otro día estuvimos con los jóvenes allá en el Neusa y yo los vi tan contentos, animados, prendiendo fuego, metiéndole la leña ya, buscando, ¿sí? Los pusimos ahí a partir los aguacates, los tomates, la cebolla, esos lloraban, ¿sí? Echando el humo, echando aire para prender fuego y echaban era el humo y se ubicaban, era, si el viento sopla allá para acá, pues se paraban de este lado y esos lloraban, yo no, dice la vuelta, ¿sí? Entonces, pero tienen que aprender de esas cositas. Hoy en día ellos son unos hábiles y expertos para manejar el celular. Niños de 3 y 4 años, se me dañó el celular, muestre papá, venga yo se lo desbloqueo, venga yo le descargo música, le descargo no sé qué. Pero de cocinar, de coser, de tejer, de hacer algo, nada, hermanos. Yo no sé cuándo será la gran tribulación, pero cada día falta menos tiempo. Entonces dice el Señor, el que esté en Judea, huya a los montes, no se venga a la ciudad, huya, un lugar para esconderse, para refugiarse. Dice, el que esté en la azotea, no descienda a tomar algo de su casa. Leí un comentario que decía, empiecen a brincar por las casas y a ver cómo escapan. Por las terrazas, por los tejados, empiecen a correr para salvar sus vidas. Recordemos que la Biblia dice, eso lo vamos a estudiar después, que el que no tenga el sello en la frente y en la mano, no podrá comprar ni vender. Yo les contaba hace 8 días, cuando estuve en Cuba, cómo hacían muchos para obtener el favor del gobierno. Cogía a los cristianos y los entregaba. Allá hubo persecución contra el cristianismo. En los países del bloque comunista, cuando estaba todo ese comunismo en Europa, muchos murieron y perdieron su vida. El que tuviera una Biblia, el que tuviera un tratadito, hermanos, por eso yo les insisto, aprendamos la Biblia de memoria. Dice también, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Sabe de qué me acuerdo? Un texto, un versículo que dijo el Señor Jesucristo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot?
miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. Entonces, aquí nos está hablando el Señor de no volver atrás. Y más adelantico dice 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué nos está diciendo? Que la persecución que vendrá contra el cristianismo será espantosa. Recordemos lo que hacían, lo que han hecho en muchos países. Búsquese ese libro que se llama Locos por Jesús. Habían como 4 o 5 tomos de Locos por Jesús. Ahí habla de hace 50 años lo que estaba sucediendo, ¿sí? Con los cristianos en ese libro que se llama Torturado por Cristo. Eso fue los años 40 y 50. Mis queridos hermanos, ¿contra quién será la persecución? Contra la iglesia del Señor Jesucristo. Contra aquellos que profesen su fe en Jesús. Los que rechacen su fe en Jesús, los que nieguen a Jesús. La Biblia dice que el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles. Pero el que me negare, yo también le negaré. Oremos, mis queridos hermanos, invirtamos tiempo en la oración, rogándole al Señor para que nuestra fe nunca falte. Amén. Bueno, yo me pregunto, ¿cuántas personas en determinados momentos, en un incendio, en un temblor, por salvar el televisor, el equipo de sonido, se devolvieron y el edificio les cayó encima? Ya cuando fueron a salir, el fuego se había propagado y no pudieron por lo material. ¿Cuántas personas? Yo miraba ayer, antier, un video, un hombre, un arroyo, no sé en qué lugar del mundo fue, se llevó el carro y él se prendió del carro y el arroyo y se lo llevó. Por eso el Señor bien dice que no nos hagamos tesoros donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hagamos tesoros en el cielo. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, voy a terminar. Hermanos queridos, el versículo número 18, 19, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Eso es un ay. Es decir que yo les decía hace 8 días, en ese libro Torturados por Cristo, a muchas mujeres cristianas les abrían el vientre y les ponían animales, ratas y toda clase de depredadores para que se comieran su bebé. Estoy hablando de hace 60 años, 70 años. Pero el Señor Jesús dice, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No ha habido una tribulación. ¿Cómo serán esos días, hermanos? Yo no les quiero meter aquí terror. Yo no los quiero aquí asustar. Termino. Algunos, vamos a continuar, ¿verdad? Algunos teólogos, pastores, comentaristas bíblicos dicen y aseguran y aseveran que la iglesia no estará en la gran tribulación. Muchos lo dicen.
más adelante, en 8 días, 15 días, no sé cuándo, hay 3 posturas, 3 posiciones de interpretación. Que la iglesia no estará en la gran tribulación. La segunda, que la iglesia estará hasta la mitad de la gran tribulación. Y que la iglesia estará en toda la gran tribulación. La mayoría de autores, de escritores, de estudiosos dicen, la iglesia no va a estar. Pero si usted lee capítulo 13 de Apocalipsis y usted lee el resto del capítulo 24 de Mateo, dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, y también en Apocalipsis dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que no adoraron a la bestia ni al falso profeta, ni recibieron las marcas. Yo quiero estar equivocado, pero vamos a ver más adelante las 3 posiciones, ¿sí? Y usted va a orar y usted le va a decir, Señor, ¿sabe qué le digo yo? Cuando tú vengas, Señor, que yo esté preparado. Que lo que venga, Señor, yo no vaya a negar tu nombre, Señor. Por eso el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin, esto será salvo. Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a decirle, Señor Jesús, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdanos. Padre, hemos leído tu palabra y meditado en ella. Señor, nos adviertes acerca de las cosas que están por venir, Señor. Nos adviertes acerca del final de los tiempos, Señor, para que nosotros nos preparemos, para que afirmemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a ser diligentes con nosotros mismos, a no malgastar el tiempo, Señor, en trivialidades, en cosas de este mundo, Señor, en distractores, Señor, sino que fortalezcamos nuestra fe, Señor. Padre precioso, oramos para que nuestra fe nunca falte, Señor, ni en nosotros, ni en nuestros seres queridos, padre, madre, abuelos, hijos, esposo, esposa, nietos, hermanos. Los ponemos bajo la sangre gloriosa del Señor Jesucristo. Rogamos, Dios, que nunca, nunca, nunca falte nuestra fe, Señor. Que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Que nunca jamás nuestros nombres sean borrados. Dios Todopoderoso, que cada día que iniciemos, cada día, Señor, sea, oh Dios, en una preparación espiritual, acorde a tu santidad. Que cada día que terminemos y cada noche que iniciemos, estemos preparados si nos llamas a tu presencia, Señor. Padre bendito, Padre, oramos por los ausentes, los débiles. Oramos por los escépticos. Oramos por aquellos que se han apartado del camino de la verdad, Dios. Señor, tú les has dado tiempo para el arrepentimiento. Señor, levántanos en la madrugada, en la noche, en la mañana, a orar por ese papá, por esa mamá, por ese esposo, por esa esposa, por ese hijo, esa hija, ese hermano.
que se ha apartado de ti o que no te conoce o que ha cerrado su corazón a ti. No queremos pasar la eternidad sin ellos, Señor. Por eso oramos, Señor. Por eso clamamos, Dios. No decimos que tengas misericordia porque la has tenido. Decimos gracias por tu misericordia. Señor Dios, que sus corazones se ablanden, Dios, para que ellos vuelvan a ti, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Te bendecimos, Dios. Te exaltamos, Señor Jesús. Toda gloria y toda honra, Rey, sea para ti. Amén. Vamos a entonar una alabanza. Hay una necesidad